Desde la llegada de Real Madrid a suelos americanos hasta el penalti fallado por Trezeguet, pasando por una inauguración de torneo con gradas vacías, un Messi al que el físico ya no le da y un empate sin goles que dejó más preguntas que respuestas. Así empezó el Mundial de Clubes 2025 con más ruido afuera y silencio adentro. El primer día de este nuevo Mundial de Clubes nos ha dado las claves de lo que puede ser este torneo, y muchas de ellas no lo habéis visto. Lo cierto es que en el debut, la gran figura, el verdadero protagonista, fue el marcador en blanco. La familia de Messi llegaba con toda la ilusión del mundo, expectante para ver el estreno de Leo con el Inter de Miami, ese equipo construido específicamente para él. Pero lo que se prometía como una fiesta global, un escaparate de la CONCACAF, terminó siendo una postal incómoda, una imagen que debería preocupar a la FIFA. Un estadio prácticamente vacío, un ambiente gélido y un Inter que con un Messi al mando fue incapaz de superar al modesto Al-Ahly egipcio. Y mientras esa decepción se cocinaba a fuego lento en el campo, lo más relevante del día, lo que realmente robaba los focos, ocurría en otro sitio. A miles de kilómetros de allí, el Real Madrid aterrizaba en Estados Unidos, y su llegada fue tan ruidosa, tan impactante, tan viral que eclipsó por completo el partido inaugural. La supuesta joya del día, en redes sociales, en los medios de comunicación de todo el mundo, en los hoteles de concentración, el Madrid era noticia. Incluso Rodrigo desde la ventana de su habitación se encontró con una boda surrealista, una escena de película que era sin duda más entretenida que el partido en sí, porque en Miami, en ese debut del Mundial de Clubes, simplemente no pasó absolutamente nada. El gran evento se volvió anécdota. El empate a 0 entre el Inter de Miami y el Al-Ahly fue eso, un empate con poco, muy poco, y mucho tuvo que ver una figura inesperada, Óscar Ustari. ¿Os suena ese nombre? Aquel portero del Getafe entre 2007 y 2012 que muchos daban por retirado, pues hoy con sus 38 años fue el inesperado héroe, la clave para mantener vivo al equipo de Messi, atajando un penalti decisivo a Trezeguet en el final del primer tiempo. Y no fue una parada cualquiera, fue una de esas que cambian los partidos, que insuflan la vida. Pero ni así, ni con esa inyección moral, el Inter logró reaccionar. Fue el resumen de una falta de ideas generalizada. Messi, por su parte, fue de menos a más, de ese inicio frío a intentar tirar del carro. En la segunda parte tuvo un tiro libre, una de esas faltas mágicas que engañó a todos. Lo gritó la grada, lo celebraron las cámaras, incluso yo pensé que entraba, pero increíblemente la pelota se fue por fuera. Y en el tramo final, una escena que duele, que nos muestra la cruda realidad. Leo intentando correr de cara a portería buscando ese sprint que lo hizo leyenda, pero le arrebatan la pelota con una facilidad que antes simplemente no existía. Y no es por falta de talento ni por falta de ganas, es el físico, es el tiempo, que al final el tiempo para todos no perdona. Y ya para terminar, recordemos algo crucial, el equipo de Messi, el Inter de Miami, es el único invitado a esta cita global. No se clasificó por méritos deportivos, por una victoria en su liga o un torneo continental. Está aquí en este Mundial de Clubes exclusivamente por la figura de Messi. Y aún así, ni la presencia de esta estrella del fútbol ni el despliegue mediático en torno a él salvaron el espectáculo, porque entre el silencio sepulcral de las gradas, el penalti mal pateado por el Al-Ahly que sentenció el aburrimiento y la alarmante falta de ritmo del Inter, esto no pareció el arranque de un Mundial de Clubes. Fue más un ensayo de pretemporada o una gira de exhibición. Y eso que Messi lo intentó, puso de su parte, buscó el gol hasta el último aliento, pero el balón simplemente no quiso entrar. O quizás la cruda realidad es que ya no puede llegar como antes. Y así arrancó el torneo, señores, con el Madrid acaparando todos los focos en su llegada, a la vez que el partido inaugural era un completo fiasco, con los flashes concentrados fuera del césped, en el aeropuerto, en el hotel y en las redes, y con un partido inaugural que más que un espectáculo dejó una enorme deuda con el fútbol. Porque este deporte merece más que nombres y marcas, merece partidos que se recuerden, que nos emocionen y que nos hagan aferrar más a este deporte. Y este definitivamente no fue uno de ellos.